que estás en los cielos, nosotros venimos como pueblo tuyo a exaltarte y a adorarte, porque tú mereces no solo que tu pueblo te adore, sino que toda la creación eleve adoración a tu nombre. Pero antes de cantarte himnos, nosotros queremos venir ante tu palabra para que tú nos enseñes como alumnos tuyos, que tu Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, nos dé luz. Concédenos en tu gracia el ser hombres y mujeres sabios que glorifican tu nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, ¿cuánto cuesta la sabiduría? En Nueva York está el centro de, ¿cómo se llama? Donde se hacen... No. Tiene que ver con comprar y vender acciones y demás. Wall Street, gracias. Y allí muchos de los valores que tendrán las cosas se manejan allí. Tiene que ver con la oferta y la demanda y otras circunstancias. Ahora, si nosotros vemos la oferta y la demanda de la sabiduría, ¿cuánto vale la sabiduría? ¿Cuál es el valor de la sabiduría en el mercado? Como su nombre lo dice, se supone que le damos valor a aquellas cosas que más apreciamos. Una persona no gastaría un centavo en algún automóvil porque no le gusta, y otros pagarían una alta suma porque le gusta. O sea, muchas veces el valor que le damos a algo tiene que ver con cuánto nosotros en el corazón estimamos tal cosa. ¿Cuánto tú estimas en tu corazón la sabiduría? El esfuerzo que hacemos por obtener cosas, el dinero que invertimos en algunas cosas son indicativos de cuánto significa para nosotros algo, un objeto. Tú puedes ir a casa de alguien y tiene una casa casi deshecha, tiene un mal carro, pero tiene un iPhone, anda por el 14, ¿no? 14, con última tecnología. Él prefiere tener un buen teléfono a no tener una buena casa o etcétera. El dinero que él invierte habla de lo que él aprecia. ¿Cuánto vale la sabiduría para ti? Mis amados hermanos, en el libro de Proverbios encontramos una oda a la sabiduría. Dios pide que su pueblo sea sabio. Los pastores hemos determinado dar una serie de exposiciones temáticas, aunque va a ser basado en la Escritura, en el libro de Proverbios, acerca de los temas más importantes del libro de Proverbios. Allí aprendemos lecciones prácticas para la vida. Los jóvenes deberían prestar especial atención al libro de Proverbios. La verdad es que podemos evitar muchos males cuando aprendemos el libro de Proverbios. ¿Te has sentado tú a conversar con alguien de años que han vivido, póngalo entre comillas, una buena vida, que ha ganado mucha experiencia, y esa persona de tantos años que le ha ido bien, te empieza a contar experiencia tras experiencia? Bueno, en el libro de Proverbios tenemos más que eso. Tenemos al Espíritu Santo inspirando a alguien a quien Él le dio, el Espíritu Santo, mucha sabiduría. En Reyes vemos cómo cuando Salomón, y estoy adelantando quién escribió el libro de Proverbios, va al trono, Dios le da la opción de pedirle lo que quisiera. Algunos ansiarían que Dios hiciera eso con ellos. Pídeme por tu boca. Y él dijo, yo quiero
sabiduría para guiar a tu pueblo. Y Dios le responde, no me pediste riqueza, no me pediste la cabeza de tus enemigos, me pediste sabiduría, te voy a dar eso. Bueno, mis hermanos amados, Proverbios es un instrumento que Dios ha puesto en las Escrituras para darnos sabiduría. Podemos decir que Proverbios contiene un cúmulo enorme de información. Es como si se nos traspasara un resumen de alguien que ha podido estudiar al hombre y su comportamiento a lo largo de toda su historia, como si nos dijera, he aquí lo que pasa con un hombre cuando vive de cierta manera. Mira las consecuencias, mira cuántos tipos de personas hay y las consecuencias que le vendrán si sigues un curso de acción o sigues otro. Y eso lo encontramos en el libro de Proverbios. Estamos siguiendo un material que compartió el pastor Salvador Gómez hace muchos años en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Él nos los ha cedido. Y queremos dar créditos al pastor Salvador Gómez. Estaremos por 11, 13 domingos considerando este tema. Nosotros en el culto de oración estamos leyendo Proverbios y ha sido una bendición. Y los que dirigen el culto dan una buena explicación de cada capítulo que leemos, pero los pastores entendemos que debido a que no están todos, y que podemos ser más específicos en algunas enseñanzas, demos esta serie. La mañana de hoy queremos dar una introducción al libro de Proverbios y vamos a responder algunas preguntas. Mis amados hermanos, ¿qué son los proverbios? ¿Alguien tiene una idea de lo que es un proverbio? ¿Es un dicho sabio? ¿Algo más? ¿Cómo? ¿Es un consejo? ¿Un consejo en forma de qué? De refrán. Son cortos, dichos cortos. El libro de Proverbios es una colección de dichos de sabiduría escrito en forma poética. Es por esa razón que la estructura del libro se parece más a la presentación que vemos en los Salmos que a la presentación, a la forma en que se escribieron las epístolas, los evangelios y aún los libros históricos. No es un libro de leyes. Vayan notando esto, porque esto nos va a guiar a cómo leer. Después vamos a dar más principios, el libro de Proverbios. No es un libro de leyes, aunque sus enunciados están de acuerdo con los dictados de la ley moral de Dios. No es un libro de historia, pero la historia está llena de la experiencia que Proverbios contiene. Proverbios está en el marco de uno de los libros poéticos del Antiguo Testamento. El que los dichos contenidos en el libro se encuentren en forma de poesía hebrea tiene un propósito. Nos resulta más fácil aprendernos un refrán que memorizar una historia. Por ejemplo, es más fácil aprender el que mucho abarca, poco aprieta, que aprender que la persona que se embarca en realizar demasiados proyectos al mismo tiempo puede verse no haciendo ninguna cosa bien. Así que haz solo lo que tu capacidad te permite. O sea, es más fácil aprenderse el que mucho abarca, poco aprieta, que todo lo demás que yo dije. La poesía hebrea no es como la poesía en español. La poesía en español tiene, para que sea poesía, debe rimar. Aunque puede haber poesía que no rime, se le llama rima asonante. Bien, no me voy a meter ahora en literatura, no me voy a complicar. El punto es que la mayoría de la poesía en español debe rimar. La poesía hebrea no rima, por lo menos no rima sonéticamente, riman las ideas.
Y cuando nosotros vemos el libro de Proverbios, veremos que hay al menos 3 tipos de presentación de la poesía. Se usa generalmente en el libro de Proverbios los paralelismos. Hay 3 paralelismos. El paralelismo sinónimo, el paralelismo antitético y el paralelismo sintético. Yo lo voy a explicar para que no se complique. Hubiera sido bueno que trajeran una libreta para escribir esto. Uno va a encontrar refranes o proverbios en el libro de Proverbios que usan el paralelismo sinónimo. La idea, o la manera en que se escribe el paralelismo sinónimo es que el pensamiento de la primera línea se repite en la segunda línea, pero de otra manera, para traer un énfasis. El paralelismo antitético presenta una idea en la primera línea y en la siguiente línea presenta la idea contraria. Y el paralelismo sintético presenta en la primera línea un pensamiento y en la segunda línea se amplía ese pensamiento. El término hebreo para proverbios es machal y tiene su origen en una palabra cuya raíz significa ser como, y por tanto su principal significado es comparación, similitud, y se aplica a muchos discursos, oraciones y expresiones que no deberíamos considerar un proverbio como tal. Es como una palabra que no se usa mucho, la palabra adagio, es lo que está detrás de la palabra proverbio. Un proverbio es un dicho, no es una disertación. Son declaraciones breves, llenas de significado, con una orientación principal práctica. Dice mucho en pocas palabras. Son dichos comprimidos de sabiduría que por la forma en que son expresados se tornan impactantes, memorables y sobre todo prácticos. No esperemos encontrar en Proverbios la teología que encontramos en Romanos, en Gálatas o en la epístola de Pablo a los Efesios. Los proverbios no tratan de decirlo todo, pero lo que dicen, lo dicen de una manera ingeniosa y memorable. Tienen la intención de ponernos a pensar. No son comida rápida intelectual, no es comida chatarra, es para pensar. Proverbios es una especie de galería de imágenes para mostrarnos ejemplos de cómo piensa, siente y actúa un hombre y una mujer sabios. Son como fotografías de escena de la sabiduría que debemos seguir y de la necedad que debemos evitar. Esta es la razón por la cual, aún sin ser un libro de historias, está llena de personajes. Encontramos al sabio, al necio, a la mujer extraña, al perezoso, al mal amigo, al buen amigo y otros más. Los proverbios son las observaciones consistentes de los eventos y comportamientos en la vida. No son absolutos categóricos. Nos presenta lo que suele suceder. Dice un comentarista sobre el libro de Proverbios. Al leer Proverbios encontrarás imágenes de palabras para el deleite de tu imaginación. Te estremecerás con los crisoles, huirás de los torbellinos, te estremecerás ante las espinas, esquivarás las flechas, temblarás en la nieve y sudarás con el calor. Sumergirás tus manos en oro, plata y joyas, beberás de fuentes y manantiales, arrancar la fruta de los árboles y deleitarse con fragancias y especies exóticas. Verás fiestas y hambre, tejados y desiertos. Reflexionarás sobre la hormiga, leones, conejos, gallos, serpientes, águilas y buitres. Es impresionante el libro de Proverbios. Ahora, ¿quién escribió el libro de los Proverbios? Algunos libros de la Biblia no nos dicen cuál es el autor. Por ejemplo, no sabemos con certeza quién escribió Job. No sabemos con certeza
quien escribió Hebreos. Gracias. Sin embargo, al igual que muchos salmos, nosotros vemos en el libro de Proverbios quién fue su autor. Se reconoce, que Proverbios fue escrito principalmente por Salomón. Probablemente fue su editor principal. Dice Primero de Reyes 4:32 que Salomón compuso 3,000 proverbios. A veces alguien dice, ¿cómo entonces hay 31 capítulos? Bueno, déjenme explicarle, porque en un capítulo pueden haber 50, 40 proverbios. Un proverbio es simplemente una frase corta llena de sabiduría. Entonces, no son 31 proverbios lo que encontramos en el libro de Proverbios. Son 31 capítulos llenos de proverbios. ¿Me hago entender? Como hombre de mediana edad, Salomón está reflexionando en su vida con el propósito de pasar a la próxima generación lo que él ha aprendido. Quiere que aquellos que le siguen eviten cometer los errores que él cometió y vayan en pos de la sabiduría, la cual le va a llevar a vivir una vida que agrada a Dios. ¿Quién es mejor que un hombre a quien Dios dio su sabiduría para hablarnos de la sabiduría? ¿Alguien puede leer Primero de Reyes 3:9? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién será competente para juzgar a este pueblo, tu pueblo tan grande? Y eso es lo que Dios le dio a este hombre. Tristemente, él no fue consecuente muchas veces con la sabiduría que Dios le dio. Y cometió graves y terribles equivocaciones. Este es un hombre que después de haber vivido toda su vida, quiere que aprendamos sabiduría y que no cometamos los errores que cometió. Ahora, ¿cuál es el tema principal del libro de Proverbios? Aunque en Proverbios, como veremos, se habla de muchos temas: el temperamento, el hablar, la amistad, las mujeres, cómo relacionarnos con las mujeres, cómo dejar una mujer sabia. El gran tema del libro de Proverbios es la sabiduría. El término y las palabras relacionadas aparecen más de 100 veces en el libro de Proverbios. Mis amados hermanos, ¿qué es la sabiduría? Es la habilidad de tomar buenas decisiones basadas en el conocimiento y luego actuar en base a esas decisiones. O sea, la sabiduría va más allá del conocimiento. Una persona puede tener mucho conocimiento y no ser sabio. Se cuenta que en una ocasión, Albert Einstein tenía un perro como de este tamaño y un gato. Y la sirvienta le pide que le hagan la puerta. Él era un físico no sé qué, que le hiciera una puertecita en la puerta de la cocina para que el gato y el perro pudieran salir a hacer sus necesidades sin la necesidad de ella de estar abriendo la puerta toda su vida, todo el tiempo. Así que Albert Einstein le hizo a la puerta de la cocina 2 puertecitas. Una puerta de este tamaño y del otro lado una puerta así. Una para que saliera el perro y otra para que saliera el gato. Albert Einstein no se dio cuenta que si hacía una sola puerta de este tamaño, ya cabían los 2. Un hombre tan inteligente no era sabio en lo absoluto. La sabiduría va más allá del conocimiento. No necesariamente una persona con mucho conocimiento es una persona sabia. Por eso vemos personas con un alto grado educativo, mucho conocimiento, que han destruido sus vidas por malas decisiones. Dice un autor:
Nunca antes en la historia humana ha habido tanto conocimiento tan ampliamente distribuido entre la población. Para quien tenga conexión al Internet, el acceso a información adicional es ilimitado. En la iglesia, los cristianos nunca han tenido un mayor acceso a la información acerca de la Biblia y de la sana teología. Sin embargo, al mismo tiempo, tanto en la iglesia como en el mundo, la sabiduría está en declive. Nos enorgullecemos de nuestra acumulación de conocimiento y nuestros discursos duros están repletos de datos. Pero en algunas de las áreas más importantes de la vida, tales como la crianza de los hijos, el mantenimiento de relaciones saludables y el manejo responsable de las finanzas, una gran parte de nosotros no sabemos qué hacer. Fin de la cita. Déjenme dar una cita más. Francisco La Cueva. El libro asume, dice él, que no hay más que un Dios. No hay referencias al templo, a los sacerdotes, a los ángeles, ni a la idolatría. No se menciona el Mesías, ni Moisés, ni la cautividad, ni ninguno de los acontecimientos en la historia de Israel. El tema del libro es la sabiduría, de la cual hay dos significados diferentes en sus pasajes. Uno, religión práctica, rectitud, inteligente, una cualidad humana. Dos, sabiduría personificada como la soberana de la vida, el ayudante de Jehová en su creación, dirigente de las cuestiones humanas. El cuadro que nos presenta el capítulo 8 sobre la sabiduría es semejante al concepto del logos en Juan 1:1. Este concepto es sin duda el embrión del cual más tarde nació la doctrina. Es la búsqueda de una idea que solamente siglos de revelación podrían finalmente establecer. El libro de Proverbios nos presenta dos estilos de vida antagónicos. O sea que si alguien es original, dice Salomón que hay solamente en este mundo dos tipos de personas. El libro contiene muchos subtemas. Nos habla sobre el alcohol, el tipo de mujer que un hombre debe buscar, la justicia en los negocios, cómo escuchar la reprensión, etc. Pero hay un tema principal que es el andar sabio de aquellos que temen a Dios en contraste con los necios que menosprecian los caminos de Dios. Muchachos, cada día ustedes se sienten aquí a escucharnos. Y ¿sabes qué? Dios, para mí tú eres lo quiero. Pero Dios ve a aquellos que no siguen sus caminos como necios. Dios le dirá eso a aquellos que nunca han oído el Evangelio. Fuisteis necios porque no me buscasteis. En el último día, ¿qué dirá Dios de ti? Cuando cada domingo o vamos a decirlo de esta manera, Dios habló a tu corazón diciéndote, de diferentes maneras, pero el punto es este: buscadme y viviréis. ¿Qué te dirá Él al final? Los personajes que encontramos representando a la sabiduría se describen como los prudentes, industriosos, diligentes, honestos, compasivos, generosos, veraces, que actúan con dominio propio. Del lado de los necios aparecen los mentirosos, los avaros, si no entienden la palabra, los tacaños, egoístas, los adúlteros, las rameras, los violentos, los borrachos, los perezosos, los simples que se dejan arrastrar por el mal. El libro hace referencia a todos tipos de personas, clasificándolo en uno de estos dos. Una de las cosas que hace la sabiduría es enseñarnos a cómo relacionarnos con los diferentes personajes que nos topamos en la vida. Ahora, ¿cómo podemos bosquejar el libro? Bueno, hay alrededor
de 5 partes en el libro. Déjenme decirle que esto es una tarea titánica. Esto no es como las cartas de Pablo o aún los libros históricos, que uno puede los libros históricos dividirlos dependiendo de los eventos. Las cartas y aún los evangelios tienen una retórica que uno puede dividir el libro. Pero el libro de Proverbios no es tan fácil de dividir porque sus consejos por medio de los proverbios son bastante repetitivos. Aún así hay una lógica detrás del libro de Proverbios. De los capítulos 1 al 9 va la primera división y esa es bastante clara porque es como si fuera un llamado a obtener la sabiduría. Ahí el autor exalta y engrandece a la sabiduría a oídos de todos, de modo que reconozcamos la importancia de la sabiduría y persigamos sus beneficios. Esta primera sección contiene los grandes discursos del libro que sirven de introducción general, aunque esta división contiene al inicio lo que podríamos llamar una introducción a la introducción. La otra sección va del capítulo 10, versículo 1, al capítulo 22, versículo 16. Comienza con la frase, los proverbios de Salomón, introduciéndonos así a una de las compilaciones inspiradas de la autoría salomónica. Se calcula que al 90% de esta sección está escrita en paralelismo antitético. ¿Recuerda a alguien qué cosa es un paralelismo antitético? A ver. Exacto, una idea que, que aparece en la primera línea, recuerden es poesía, aparece una idea y la siguiente línea aparece la contraria. Está contrastando un estilo de vida de sabiduría con un estilo de vida insensato. Es como la mujer sabia edifica su casa, mas la necia su mano. Correcto. Ese es un buen ejemplo de... La tercera sección va del capítulo 22, versículo 17 al 24, 34. Y es una pequeña sección que se le atribuye a los sabios. Aunque es posible que el autor de esta porción haya sido Salomón también, probablemente es más bien el editor, donde él compiló dichos de algunos sabios de Israel. La cuarta va del capítulo 25 al capítulo 29. Es otra compilación de proverbios de la autoría de Salomón. En este caso se dice explícitamente que fue una compilación realizada por los varones de Ezequías. Y la última sección va de los capítulos 30 y 31. Esta sección concluye el libro con 3 colecciones independientes. El capítulo 30 tiene las palabras de Agur, mientras que el capítulo 31 contiene las palabras de Lemuel y el acróstico de la mujer virtuosa. Así que así podemos dividir el libro de Proverbios. ¿Cómo debemos leer con provecho el libro de Proverbios? Como decía al inicio, no encontraremos allí la teología de Romanos, Efesios y Gálatas, y no debemos leerla como si estuviéramos leyendo esos libros. Me maravilla como hay personas que prefieren leer los Salmos y Proverbios, sin embargo, no lo leen bien. Entonces, como son libros preferidos por la mayoría de los cristianos, deberíamos saber cómo leerlos. Lo primero que deberíamos entender a la hora de leer el libro de Proverbios es el lugar que ocupa el libro de Proverbios en la historia de la redención. Este es un principio importante. Proverbios no está en el Nuevo Testamento. Dije algo profundo, ¿eh? Fue dado principalmente al pueblo de Israel dentro de los términos del Antiguo Pacto. ¿Cuáles eran los pactos vigentes en el contexto en el que fue escrito el libro de Proverbios? Bueno, el pacto noético, el pacto abrámico,
estaba vigente. Recuerden, mis hermanos, que nosotros no somos dispensacionalistas. No voy a hacer una clase de eso porque creemos que los pactos son edificados uno encima del otro. El pacto abrahámico, el pacto mosaico estaba vigente y el pacto davídico estaba vigente. De esos 4 pactos, hay uno que pierde vigencia cuando se establece el antiguo pacto como norma representativa para el pueblo de Dios. Es el pacto mosaico. Podemos encontrar rasgos del Evangelio en el Antiguo Testamento, pero su manifestación plena se encuentra de manera especial en el Nuevo Pacto. Por eso es importante recordar que Proverbios no está en el Nuevo Testamento. Hay mucha revelación que vendrá después, y eso debemos tenerlo en cuenta. Lo que sucede con Proverbios es similar con lo que sucede con la ley. La ley no es el camino de salvación. Proverbios no presenta cómo tener la salvación. Nadie debe leer Proverbios pensando que haciendo esas cosas va a poder ganar méritos delante de Dios. Proverbios presenta las consecuencias de haber encontrado en Dios la salvación por medio de Jesucristo. Eso está en el Antiguo Testamento, pero recuerden que hay una línea, que toda la revelación salvífica, vamos a decir. A través de ella, Dios nos muestra su carácter, de la ley estoy hablando. Nos hace ver nuestra incapacidad espiritual y moral y nos conduce a Cristo. Nadie se puede salvar cumpliendo la ley moral. Todos nos quedamos siempre cortos. Algo así sucede con Proverbios. No conocemos sus máximas de sabiduría para ganarnos el favor de Dios ni ganarnos el cielo. Proverbios nos deja ver el carácter de Dios, nos hace ver nuestra incapacidad, que somos por naturaleza necios, a menos que Dios obre en nosotros. El que teme a Jehová no es alguien que logró ese temor, es algo en el que Dios ha puesto su temor. Miren lo que dice 1 Corintios. Alguien que lo lea, por favor, y así yo. 1 Corintios 1, 30 y 31. Y otro que lea Colosenses 2, 1 al 3. ¿Sí? Si ya lo encontraste, dale. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, entre los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El punto que estoy trayendo es, y ese era el segundo punto, pero bueno, está bien. El punto que estoy trayendo es que no importa, mi amigo, cuántas veces te leas el libro de Proverbios y aún te aprendas los proverbios, vivir sabiamente es solo posible cuando hemos conocido a Dios por medio de Jesucristo, en quien reside todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Alguien podrá, no, yo voy a ser sabio, sí, voy a leerme Proverbios. Hay personas que leen todos los días Proverbios, todo lo que leen. Como son 31 capítulos, ellos leen un capítulo cada día. Y el mes que tiene 30, bueno, leen 2 capítulos en algún punto. Pensando que así van a obtener la sabiduría. Bueno, Proverbios es una herramienta que solo podrá ser usado a plenitud aquel que tiene una relación salvífica con Dios por medio de Jesucristo. 1 Corintios 10, 30 y 31.
Por Él, hablando de Dios, nosotros estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho a nosotros por Dios. ¿Qué cosa? Sabiduría. Y todo lo demás también, pero estamos ahora hablando de Proverbios. Entonces, alguien podrá, repito, leerse Proverbios, vivir una vida sabia solo si se está en Cristo. De hecho, mi hermano, cuando somos necios, porque la necedad está ligada a nosotros por ser hijos de Adán, y Dios nos ha librado de la esclavitud de esa necedad, pero esa necedad aún mora en nosotros, se llama pecado. Cuando un creyente vive neciamente, es una contradicción de términos, porque está en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y debido a que está en Cristo, Él, Cristo, ha sido hecho por Dios sabiduría. No obstante, tengamos esto en mente. Necesitamos resistir la espiritualización simplista. El hecho de que Jesús es la sabiduría de Dios no significa que Cristo es un personaje en el libro de Proverbios. Eso es una interpretación común que hay. Antes bien, significa que Jesús fue el hombre perfecto, el modelo de cómo poner la sabiduría del libro de Proverbios en práctica. Cristo es el ejemplo final de la sabiduría que Proverbios exalta para nuestra imitación. En adición, en el momento en que nos introducimos en Proverbios, tenemos que estar apercibidos de que estamos mirando un espejo que expondrá nuestras faltas, y en ese sentido podremos leer el libro de Proverbios como algo que nos recuerda nuestra necesidad de un Salvador. Ahora bien, a la hora de leer el libro de Proverbios, o sea, primer principio para leerlo bien, recuerda el contexto en el que fue revelado Proverbios. Segundo, es necesario reconocer la diferencia entre un proverbio y una promesa. En el libro de Proverbios no se encuentra ninguna promesa. Es un proverbio. Una promesa implica una obligación de parte del que lo promete. Un proverbio es más bien un principio general de la vida. Es por esto que podemos encontrarnos con excepciones a los principios que el libro de Proverbios declara. A veces alguien ve el libro de Proverbios y ve una parte del libro, ve un versículo y quiere apropiarse como si Dios estuviera comprometiendo con lo que está diciendo. Lo que está enseñando allí el libro de Proverbios, por inspiración del Espíritu Santo, no es una promesa, es un proverbio de sabiduría. Por ejemplo, viene alguien y lee Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mi amado hermano, me encantaría que fuera una promesa. Pero aquí no se promete por parte de Dios que el niño bien instruido tendrá la garantía a los padres de que va a vivir en la senda de la sabiduría sin apartarse de ella. Lo que está enseñando el Espíritu Santo es que normalmente la buena instrucción tiene mucho que ver con lo que va a suceder con ese niño en el futuro. Ahora, no siempre funciona así. Otro proverbio. Proverbios 13:11. Y aquí los de la teología de la prosperidad, ¡wow! Esto es una promesa. La fortuna obtenida, es otro más adelante. Miren este proverbio. La fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. Este versículo no nos puede llevar a concluir de que si a alguien le disminuye el dinero es porque le ha obtenido indebidamente. El engaño no es la única forma de ver el dinero disminuir. Dice alguien, Proverbio no es una colección de fórmulas simplistas para asegurarnos el éxito.
Hay circunstancias y momentos en la vida en las que se aplica un proverbio y otras en las que se aplica un proverbio contrario a ese. Por ejemplo, no voy a usar ahora un proverbio de la Escritura, sino uno de la Biblia, de la vida, de lo que oímos. Hay un proverbio, un refrán que dice, mira bien antes de saltar. Es una expresión para exhortarnos a ¿qué? A la prudencia, a la precaución. Mira bien las opciones. Hay otra expresión que dice, el que duda, pierde. Y se refiere a aprovechar las oportunidades que vienen y que a veces se van rápido en la vida. Si no las aprovechamos en ese momento, las perdemos. La pregunta es, ¿cuál de los dos dichos es cierto? Los dos, ambos son ciertos, solo que no se pueden aplicar simultáneamente. Hay que ver el contexto. Un refrán dice, demasiadas cocineras hacen perder el caldo. Y hay otro que dice, muchas manos facilitan el trabajo. Las dos son ciertas, dependiendo de las circunstancias. Son los momentos en que necesitamos sabiduría para saber qué hacer. Algo similar sucede con Proverbios, por ejemplo, Proverbios 26, 4 y 5. Nunca respondas oigan esto, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. La pregunta es, ¿respondo o no respondo? Mis hermanos, Proverbios no siempre nos va a decir lo que tenemos que hacer en cada situación, sino que nos pone a pensar y a aclamar a aquel que es toda sabiduría. Proverbios nos da principios, nos comparte los resultados de las observaciones de Salomón y de los sabios e inspirados por el Espíritu Santo son reflejados aquí. Y si no interpretamos el libro comparándolo con la enseñanza general de las Escrituras, podemos llegar a conclusiones teológicas malas. Por ejemplo, Proverbios 22, 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Este era lo que estaba diciendo de la promesa de los que se agarran de la teología de la prosperidad. Como bien ha dicho alguien, pero Proverbios no solo nos enseña sabiduría, también exige sabiduría para su correcta interpretación y aplicación. Un proverbio mal utilizado puede hacer mucho daño. Debemos reconocer la dificultad de la interpretación intrínseca a Proverbios por la independencia de sus declaraciones. Normalmente sus versículos son entidades independientes. No es como las cartas, por ejemplo, que uno puede tomar un versículo, ver el contexto anterior, el contexto que sigue después, y uno tener una idea bastante exacta de lo que el texto está significando. No podemos hacer eso, porque son ideas muchas veces inconexas la una con la otra. De ahí que uno puede ver diferentes traducciones y son muy diferentes la una de la otra, porque no hay un contexto donde poder analizar la palabra y cuál es la mejor traducción en ese contexto. No hay un contexto que seguir, simplemente hay palabras que traducir. Por ejemplo, para que ustedes vean la dificultad, porque ahora no vamos a decir, que la Reina Valera o lo que sea. Hay que tener misericordia con los traductores. Aquí, los que saben inglés. ¿Cómo ustedes traducirían esta frase y que esté el concepto usando las mismas palabras? Voy a usar un refrán. A Dios rogando y con el mazo dando. O sea, va a ser difícil traducir eso sin un contexto, usar las mismas palabras y luego que tenga en inglés la enseñanza que tiene en español. Estudiar Proverbios
se parece más a recoger perlas que a cavar una mina, En una mina hay vetas de metales preciosos que pueden guiar a los mineros para saber dónde seguir cavando. Pero cuando se trata de perlas, que son igualmente de valiosas, ellas están dispersas y hay que encontrarlas. Así que tengamos cuidado a la hora de interpretar proverbios. El siguiente principio. Debemos reconocer que hay diversos tipos de proverbios presentes en el libro. Hay proverbios que son simples observaciones y que no dan un veredicto moral explícito. Por ejemplo, Proverbios 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Ahí no hay una implicación moral, por lo menos explícita. O Proverbios 18:16. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. O sea, ahí no hay una implicación moral explícita. En cuanto a los tipos de proverbios, hay proverbios, por ejemplo, didácticos, que describen la conducta humana con un propósito ético evidente. Proverbios 14:1. La mujer sabia, la que citaba el pastor, edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Los proverbios usan la frase mejor es. Y se utiliza en proverbios como Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Mis amados hermanos, ese texto deben tenerlo presente los solteros. Porque ya una vez que te cases con la rencillosa e iracunda, vivirás con un techo con goteras. Esa es la expresión que usa en otro texto Salomón. Y esa es no la vamos a emprender ahora con las mujeres, que a veces tienen razones para pelearnos, mis hermanos, tenemos que reconocerlo. Pero esta es una buena imagen que debieran mirar las mujeres, porque no deberían ser rencillosas e iracundas. Los hombres tampoco, pero estamos ahora en el texto este. Hay también proverbios de amonestación o exhortación, los cuales pueden presentar un mandato o una prohibición. Por ejemplo, Proverbios 16:3. Encomienda, está en imperativo, a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 30:10. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Están aquellas exhortaciones paternales, o sea, hacia los padres, hablándonos y enseñándonos acerca de la crianza de los hijos. Hay proverbios numéricos. Por ejemplo, Proverbios 30, 18, 19. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Hay preguntas retóricas también. Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. O sea, el texto es sumamente impresionante. Presenta al Creador con un hijo. ¿No se habían dado cuenta de eso? Ahora, debemos leer el libro con miras a hacer más que leer el libro. El libro nos exige leerlo con miras de alinear nuestras vidas del lado de la sabiduría. Qué triste es cuando tomamos decisiones basadas en nuestros deseos y no en la revelación de las Escrituras. Lo que quiere el libro de Proverbios
es que tomemos nuestros deseos y los pongamos a un lado. Y en cada momento, al tomar una decisión o actuar, lo hagamos sabiamente. Por eso en el libro abunda la ilustración de la vida como dos caminos, dos sendas. O tomamos el camino de la necedad, o tomamos el camino de la sabiduría. ¿Qué hay detrás de la ilustración del camino? Bueno, nos habla de alguien que ha entrado a algo, sea la ejecución de una acción o el cultivo de una virtud. Nos habla de movimiento en una dirección, hay progreso. Nos habla de que tenemos un destino y propósito por el cual nosotros hacemos lo que hacemos. Es por eso que Proverbios contrasta dos maneras de vivir, dos destinos muy diferentes. Proverbios 2, 11 al 15. Oigan este texto. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidas sus caminos. Hay personas que oyen el Evangelio y nosotros les hablamos de lo mal que le irán. Que lo mal que le irá siguiendo ese camino. Muchas veces nos dicen, yo sé que en el interior no nos lo dicen personalmente, yo voy a seguir el camino que tú le llamas malo y a mí me irá bien. No entienden que nadie ha ido contra Dios y le ha ido bien. Las Escrituras y la experiencia me dice que nadie que rechaza a Cristo le va bien en esta vida y en la venidera, la condenación eterna. Miren otro ejemplo, Proverbios 4, 14 al 19. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Algo que pasa, y sobre todo con los jóvenes. Alguien no sigue a Dios. Alguien no ama a Dios. ¿Y sabe lo que quiere? Que otros le acompañen. Tratan de que otros vayan con él. Que otros no sigan el camino de Dios. Eso es algo intuitivo. Tratan de liberar cuando en realidad están tratando de esclavizarlos como ellos son esclavos. No oigas a los padres. No oigas a tus pastores, a lo que dicen en la iglesia. No los oigas. Vivamos libres. Pensemos por nosotros mismos, cuando en realidad ni son libres ni piensan por sí mismos. Entonces, dice que el impío trata de que otros le sigan, que otros vayan con él. Piensan que la verdad o la mentira tiene que ver con la votación. Mientras más sigamos el camino contrario al cristianismo, será una evidencia de que ellos están equivocados. Bueno, déjame decirte que la verdad no está puesta por votación. La verdad es la verdad, aunque todo el mundo piense que es mentira. Sigue diciendo este texto, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Y luego nos dicen, no, es que el matrimonio, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de todos los que sirven a Dios. No, es que tú tuviste suerte por la esposa que encontraste. O le dicen allá, ¿tú tuviste suerte por ese marido que tú tienes? No, esto no es un asunto de suerte. Esto es una gracia del Señor.
Dice Proverbios 4:26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aquí vemos a alguien que no quiere perder su vida en Cristo. Quiere ganar su vida para luego perderla. Y dice, no, yo estoy bien, me va muy bien en mi camino, es muy recto, yo lo que no tengo que ser religioso como tú. Dice Dios, en tus propios ojos, tu camino te parece derecho, pero déjame decirte que el final es muerte. Proverbios 21:16, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Proverbios 16:17, el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Dice un autor, la función de las Escrituras no es únicamente guiar a los incrédulos al arrepentimiento y a la fe en Cristo, sino también instruir, nutrir a los creyentes con la verdad que transforma nuestro entendimiento y nuestras vidas. Si esto es así, entonces el creyente debe estudiar la literatura sapiencial de la Biblia y el ministro cristiano debe predicarla independientemente de las dificultades envueltas. A la luz del presente clima moral de la sociedad y aún de la iglesia, tenemos necesidad desesperada de la instrucción que ofrecen estos libros. En una era en la que la seducción, el conflicto doméstico, la mala administración financiera, el abuso de sustancias y la deshonestidad a menudo parecen ser las normas conductuales, debemos permitir que el Espíritu nos transforme con verdades de sabiduría bíblica. Aquí podemos aprender a rechazar la conducta incorrecta y dañina y a escoger los caminos que agradan a Dios y traer felicidad, el modo de vida que surge de la fe en el Señor. La literatura sapiencial, especialmente Proverbios, sigue diciendo este autor, nos enseña a cómo tratar con los asuntos prácticos y ordinarios de la vida, tales como las destrezas sociales, la prudencia financiera, la disciplina personal, los resultados de nuestras investigaciones en estos asuntos valdrá la pena. Aquel que recibe la instrucción del libro de Proverbios es visualizado como el hijo que aprende de su padre. Como hijos de Dios, hacemos bien a recibir la instrucción que encontramos de parte de Dios. Nosotros, el pueblo del nuevo pacto, hacemos bien en escuchar la voz de nuestro Padre Celestial cuando nos pide que le demos nuestro corazón y que prestemos atención al llamado que nos hace abandonar la necedad para abrazar la sabiduría. El Señor nos quiere evitar los dolores de la insensatez. Nuestro Padre quiere para nosotros las grandes bendiciones que la sabiduría promete y nos aporta. Mi amado hermano, cuando tú leas Proverbios, pregúntate, ¿hay aquí algún valor que debo abrazar? ¿Alguna virtud que cultivar? ¿Algún vicio que evitar? Veámonos en el espejo de la palabra y no seamos oidores olvidadizos. Mis amados hermanos, ¿cuál es el versículo clave del libro de Proverbios? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Todo lo que se nos instruye a hacer en Proverbios presupone que vivimos bajo el gobierno de Dios, deleitándonos en obedecerle porque le amamos.
Esto hace que Proverbios se eleve por encima de la moralidad creada por el hombre, porque la relación con Dios precede a la ética y no al revés. Mis amados hermanos, hasta aquí la introducción. ¿Hay alguna pregunta? Bien, cada vez que digo hay alguna pregunta y nadie hace pregunta, siempre recuerdo al pastor Sugel, que decía, cuando no hay preguntas es o porque se entendió todo o porque no se entendió nada. Yo espero que sea lo primero. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el libro de Proverbios, por la sabiduría que has reflejado en sus páginas. Señor, concédenos que debido a que estamos en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, debido a que estamos en Cristo y que Él ha sido hecho por Dios en nosotros sabiduría, nos concedas el vivir sabiamente. Te pedimos, oh Señor, que no solo podamos glorificarte en esto, sino que podamos, oh Señor, vivir una vida deleitosa en tu presencia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.